Hola niños, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar nuestra clase de forma grabada. Esto se debe a que los docentes hoy en el colegio vamos a tener un compromiso. Entonces, por ende, los invito para que podamos disfrutar de nuestra clase de manera asincrónica. Vamos a iniciar con nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Encomendemos en manos de nuestro Padre Dios nuestra vida. Pidámosle a Él que sea el que nos permita reconocer su presencia. En este momento vamos a acompañar nuestra oración con una reflexión. Entonces te invito para que estés en una tónica de recogimiento, en una tónica de escucha, en un espacio de tranquilidad y de silencio que te dé la mejor disposición para vivir este momento. Una vez, un padre de familia acaudalado, con mucho dinero, llevó a su hijo a un viaje por el campo, con el firme propósito de que viera cuán pobre era la gente del campo. Estuvieron por espacio de un día y una noche completa, en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje, de regreso a casa, el padre le preguntó al hijo: ¿qué te pareció el viaje?, preguntó el padre. Fue fantástico, papá, dijo el niño. ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente?, preguntó el padre. Oh, sí, dijo el hijo. ¿Y qué aprendiste?, preguntó el padre. Y el hijo contestó: vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín y ellos tienen un río sin fin de agua cristalinas donde hay pececitos y otras bellezas. Que nosotros importamos lámparas de oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con la luna y las estrellas. Que nuestro patio llega hasta la pared de la casa del vecino. Ellos tienen todo el horizonte de patio. Tenemos un pequeño pedazo de tierra para vivir y ellos tienen un campo que va más allá de nuestras vistas. Que nosotros compramos nuestra comida, ellos siembran y cosechan la de ellos. Nosotros cocinamos en estufa eléctrica, ellos todo lo que comen tiene ese glorioso sabor del fogón de leña. Para proteger, nosotros vivimos rodeados de un muro con alarmas. Ellos viven con unas puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al celular, a la computadora y al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del valle y a los animales, a sus siembras y a su familia. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y vivir en familia. Tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo, casi nunca los veo y rara vez conversas conmigo. El padre se quedó mudo y su hijo agregó: gracias, papá, por enseñarme lo pobres que somos. Después de haber escuchado esta hermosa reflexión, démosle gracias a Dios que nos permita reconocer la grandeza de su amor, que nos permita reconocer lo importante que es disfrutar cada momento, cada minuto y cada creación que Él nos regala. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces hoy vamos a continuar con nuestro proceso, el desarrollo de la clase que venimos realizando. Las diapositivas que voy a compartir a continuación ya saben que deben estar consignadas en su cuaderno. Esto nos va a permitir tener unos elementos y unas herramientas claras y sólidas a la hora de seguir profundizando en este proceso. Es importante que tengamos a la mano nuestro cuaderno, nuestra cartuchera y que vayamos tomando apuntes de lo siguiente.
Entonces iniciamos diciendo el testimonio de la primera comunidad cristiana. Entonces hablamos de que ellos escuchaban las enseñanzas de los apóstoles y se preocupaban por aprender acerca de la fe. ¿En qué consiste eso? En que los apóstoles, como lo decíamos en la clase anterior, se convierten en ese gran referente, se convierten en esos guías, se convierten en esas personas que acompañan todo ese proceso de formación y de cualificación. Pero al mismo tiempo son los que permiten solventar, solidificar, son los que permiten tener unas bases sólidas con relación a todo lo que tiene que ver con el proceso de la fe. Hablábamos de otra gran característica de la primera comunidad cristiana y era que participaban de una comunidad. Entonces para ellos el concepto de comunidad, la visión comunitaria con relación al compartir con el otro, se convertía en un eje transversal, se convertía en una base sólida y realmente solo en la medida de las posibilidades en que ellos se sentían en comunidad podían fortalecerse los unos con los otros. Para los primeros discípulos la experiencia de comunión y amistad era fundamental. Entonces estar en comunión con el otro y estar en amistad con el otro se convertían en algo súper importante, porque era la amistad lo que les permitía en últimas poder ir generando un fundamento, poder ir generando un espacio de compartir, poder ir generando un espacio de cercanía, poder ir generando un proceso de fraternidad. Entonces desde esa misma visión y desde esa misma perspectiva, ellos tienen unas realidades bastante importantes con relación a qué significaba para ellos la amistad y qué significaba para ellos la comunión. En muchos momentos, Lucas nos resalta la unidad de mente y de corazón que vivían los primeros cristianos. Entonces, como se decía, ellos tenían un solo corazón y un mismo pensamiento. Y entonces lo hablaban precisamente desde esa realidad, porque ellos pensaban igual. Y cuando hablamos de pensar igual, hablaban del hecho de que ellos siempre pensaban en ayudar a los otros. Ellos siempre pensaban en que el bien común prima sobre el bien particular. Entonces, si nosotros vamos a Hechos capítulo 1, versículo 14, o a Hechos capítulo 2, versículo 1, vamos a tener una mirada, vamos a tener una visión, vamos a tener una perspectiva un poco más amplia de todo lo que significa para la primera comunidad cristiana el hecho de compartir los mismos pensamientos, que era el pensar en el otro y en pensar comunitariamente, y el mismo corazón, que era el de amar a los otros, el de respetar a los otros, el de saber que el otro era importante en este proceso de configuración de la fe. Hablábamos que para la primera comunidad cristiana, la Eucaristía, la celebración eucarística, es súper importante. ¿A qué se debe la importancia de la Eucaristía? Que precisamente para ellos la celebración eucarística se convierte en el espacio en el que ellos pueden conmemorar, en el que ellos pueden recordar a Cristo, a ese Cristo que se presenta en pan y en vino, a ese Cristo que se representa en cuerpo y se representa en sangre. Entonces, desde ahí vemos que se representa en el cuerpo por medio de la hostia y en sangre por medio del vino de consagrar. Entonces, frente a eso, vemos la importancia de nosotros poder tomar de esta primera comunidad cristiana y ver ellos cómo entendían este concepto de vivir en comunidad, de celebrar juntos la Eucaristía, de compartir los unos con los otros. Entonces son situaciones bastante particulares que permiten pues como seguir configurando ese proceso de relación de los unos para con los otros. El vivir en alegría
y en sencillez de corazón era una característica muy importante dentro de la primera comunidad cristiana. Y se dicen que los discípulos eran testimonios de alegría y de sencillez. O sea que ellos enseñaban la sencillez, ellos enseñaban la alegría con la vida misma. Y hay algo muy particular, y es que ellos gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y gozaban de la simpatía de tanto los que eran cristianos como los que no eran cristianos. Porque eran personas que se caracterizaban por ser sencillas, por ser amables, por ser alegres. Porque esa debe ser la experiencia del cristiano. La experiencia del cristiano debe ser una experiencia configurada en la alegría. Debe ser una experiencia configurada en el proceso de compartir fraterno. Porque solo entendiendo este proceso fraterno, ese proceso de compartir con el otro y con los otros, podemos tener una visión que nos lleve a un proceso de tolerancia. Yo creo que es una de las grandes problemáticas que circundan nuestra realidad hoy. Y es que ya no somos personas tolerantes. Y el hecho de no ser tolerantes ha traído consigo una serie de problemáticas, una serie de preocupaciones, una serie de realidades bastante dolorosas que no nos ayudan, que no nos permiten, que no nos impulsan a un crecimiento comunitario. Vivir con alegría y con sencillez es la mejor forma de dar testimonio de Dios, de dar testimonio de Jesús. Jesús siempre fue un hombre alegre. Jesús siempre fue un hombre sencillo. Y yo creo que la mejor forma de nosotros anunciar a Jesús, la mejor forma de nosotros demostrar que somos cristianos, es por medio de la alegría y por medio de la sencillez de corazón. Porque son cosas que de una u otra forma las demás personas las ven y las sienten. Entonces, cuando uno ve una persona que es muy alegre, uno dice, uy, mira qué bacano esa persona, como es de alegre, como es de chévere, como es de cercana. Cuando uno ve una persona que es muy sencilla, nosotros vemos, uy, mira esa persona tan bacana, no se complica por nada, no se preocupa por nada, está con todo el mundo. Y son cosas que hacen que las personas sean agradables. Son situaciones que permiten que las personas sean cercanas. Son situaciones que permiten que las personas se conviertan en referentes. Pero es algo que se logra precisamente desde el testimonio. Eso no se logra desde un discurso, eso no se logra desde una publicidad política, no. Eso se logra desde el testimonio. Y es el llamado que tenemos todas las personas. Estamos llamados a ser personas alegres, estamos llamados a ser personas sencillas, estamos llamados a ser personas que estemos en una relación sana con los otros. Yo creo que es una tarea que tenemos todos, de ser sencillos de corazón y de vivir la alegría del encuentro
con Dios. La vida en las primeras comunidades cristianas tenía una particularidad, y era que los cristianos primitivos o los primeros cristianos tenían una reunión diaria y ellos se reunían en el templo y ahí escuchaban los sermones de los apóstoles. Y en ese escuchar los sermones de los apóstoles tomaban para sí las enseñanzas. Y en ese escuchar los sermones de los apóstoles generaban un proceso de transformación de su vida. Pero hay algo muy chévere, y es que ellos vivían la celebración eucarística del domingo de una manera muy especial, porque era la gran fiesta, porque era el momento por excelencia, porque todos vivían en esos vínculos fraternos, en esos vínculos de amor con el otro. Y hablábamos de ese amor oikos, de ese amor de la casa, de ese amor filial, de ese amor de la familia. Entonces, entender cómo estos momentos de encuentro para celebrar la Eucaristía, estos momentos de encuentro para escuchar hablar a los apóstoles, los cuales eran los referentes en el ámbito de las buenas prácticas, les permitía a ellos seguir de una u otra forma creciendo como comunidad y nutriendo a la misma. Entonces vivían unidos bajo ese mismo corazón del que hablábamos ahorita, pero era algo que ellos iban construyendo día a día. Eso no era mágico, que ya usted iba a una reunión y entonces ya usted está transformado, ¿no? Es algo que ellos iban construyendo día a día, momento a momento, con mucha fraternidad, con mucha entrega incondicional, y esto a ellos les permitía ir solidificando día a día y momento a momento sus relaciones fraternas a nivel comunitario. Ellos tenían sus reuniones en diferentes lugares, entonces en esas casas donde se reunían hacían la celebración eucarística y con el fin de poder comulgar el santo cuerpo y la santa sangre de Cristo, la cual sabemos que está representada bajo el vino el cual está consagrado y bajo la hostia consagrada, que precisamente representan ese momento culmen en el cual ellos reciben a Cristo, y lo reciben en cuerpo y sangre, pero al mismo tiempo también reciben sus enseñanzas, reciben sus valores, reciben sus actitudes, reciben sus enseñanzas. Y entonces es fundamental y es importante el encontrarnos. En nuestras realidades familiares a veces se nos olvida eso. A veces se nos olvida encontrarnos, a veces se nos olvida compartir con nosotros, a veces se nos olvida sacar espacios para disfrutar juntos. Y esto lo que hace en ocasiones también es debilitar la familia. Pero una familia que ora unida, que come unida, que pasea unida, que se ríe unida, que realiza actividades unidas, es una familia que de una u otra forma se convierte en un referente de la primera comunidad cristiana. Asimismo, tenían una caridad mutua, de suerte que parecía que tenían un solo corazón y una sola alma. Muchos cristianos vendían sus haciendas y el dinero recibido lo entregaban a los apóstoles y a los más pobres. Entonces miren que era tan grande, era tan amplia la experiencia comunitaria, que ellos vendían lo que tenían y lo ponían al servicio de la comunidad. Vendían sus tierras, vendían sus fincas, vendían todo ese poder económico que tenían, precisamente ¿para qué? Para darlo a los más pobres, para darlo a las personas más necesitadas. Entonces, solo desde ahí se entiende la experiencia de testimonio. Cuando tú llegas a esa instancia en que no te importa la estabilidad económica,
sino que te importa estar bien, compartir con nosotros, ayudar a los demás. Son valores que nos permiten irnos configurando con la persona de Cristo. Realmente yo creo que para mí ese es un nivel de transformación y al mismo tiempo es un nivel de convicción al cual todos los cristianos estamos llamados. Y estamos llamados a poder saber que lo más importante es la persona. Lastimosamente estamos en un mundo, como se los he dicho, neoliberal capitalista, que hace a los pobres más pobres, que hace a los ricos más ricos, que hay personas que todo lo quieren acaparar, que hay personas que viven simple y llanamente de la apariencia. Hay personas que usted las ve con buenos carros, con buenas casas, con buenos cuerpos, pero con un corazón pobre, con un corazón vacío. Y como lo compartíamos en la reflexión de nuestra oración, y es la importancia de saber que la verdadera riqueza se lleva en el alma. La verdadera riqueza son los valores. La verdadera riqueza es la familia. La verdadera riqueza es poder compartir con el otro. La verdadera riqueza es la libertad, la tranquilidad. Entonces, desde ahí nosotros podemos ir entendiendo y comprendiendo cuál era la clave para vivir a ejemplo de la primera comunidad cristiana. Listo, entonces, después de haber tenido una perspectiva un poco amplia con relación a por qué la primera comunidad cristiana se convierte en ejemplo de ser testigo y de ser testimonio del amor de Dios, vamos a desarrollar algunas paginitas del libro. Es importante que las tengamos en cuenta, que las desarrollemos. Tienen hasta el día de hoy a las 6 de la tarde para que hagan llegar esa información a mi correo, y es la información de las siguientes páginas del libro. Bueno, nos ubicamos entonces en la página 66 e iniciamos compartiendo en la página 66 la importancia de vivir en comunidad. Entonces decimos que los cristianos viven en comunidad. Los primeros cristianos aprendieron de los apóstoles el testimonio de Jesús. Por esa razón celebran los sacramentos y compartían sus bienes con los pobres. Ellos amaban a todas las personas. Fueron amenazados por su modo de vida, pero no tuvieron miedo a las consecuencias de su testimonio. Algunos incluso dieron la vida por anunciar el mensaje de Jesús. Otros comunicaron esta experiencia a otros cristianos para que se recordara su ejemplo de generación en generación. Entonces, esto nos ayuda un poquito a aterrizarnos a lo que vimos anteriormente de por qué la primera comunidad cristiana era ejemplo de testimonio. La iglesia sigue el ejemplo de los primeros cristianos. Los obispos nos enseñan sobre lo que hizo y dijo Jesús. Los cristianos viven los sacramentos con alegría y buscan ser auténticos cuando ayudamos a los necesitados. A pesar de que podemos ser criticados, nosotros defendemos nuestra fe. Sin embargo, algunos cristianos no se comportan como auténticos testigos porque no muestran una coherencia entre la enseñanza de Jesús y sus acciones. Entonces partimos de algo muy particular. Hablamos de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de testimonio, es un ejemplo de entrega, es un ejemplo de amor. Decimos que fue una joven albanesa que ingresó al convento muy joven. Cuando se convirtió en monja, cambió su nombre a Teresa. Fue trasladada a Calcuta, una ciudad en la India. Al darse cuenta de la pobreza en la que vivían muchas personas, decidió abandonar el convento y se dedicó a defender los enfermos y atenderlos, a alimentar a las personas necesitadas. Fundó la comunidad de las Hermanas Misioneras de la Caridad para que siempre pudieran continuar esta obra. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Y qué vamos a hacer? Vas a investigar qué actividades hacen las hermanas de esta comunidad y vas a explicar por qué son experiencias auténticas del testimonio que nos dio Jesús. Entonces, niños, vamos a desarrollar esta página. Nos ubicamos en la página 67 y empezamos con el primer punto que dice: repasa la página anterior y coloca en los ladrillos los puentes de las actitudes o prácticas que
unen la primera comunidad cristiana, entonces ubicas en estas 4 características. Después pasamos al punto número 2 que dice, averigua la forma como la iglesia actual ha continuado con estas prácticas de la primera comunidad cristiana. Celebrar los sacramentos, no tener miedo en las consecuencias del ser cristiano, aprender de los apóstoles, compartir el pan con los pobres. Y por último, escribe en un párrafo las razones por las que el cristiano actual no da auténtico testimonio de Dios. Utiliza las siguientes afirmaciones: decir mentiras, no ser coherentes, miedo a las consecuencias, no aprender de la vida de Jesús y no celebrar los sacramentos. Entonces ese sería el trabajo que deberíamos realizar. Y cerramos con esta última pregunta, la cual deben de responder en el cuaderno, que dice: ¿por qué crees que algunos cristianos dan auténtico testimonio del mensaje de Jesús? Si algunos de ustedes ya realizaron estas páginas, no hay ningún inconveniente, y entonces simplemente el que ya las haya realizado, pues me envía un correo enviándolas nuevamente si ya las realizó, y si no la ha realizado, por favor la realice. Que tengan un feliz día.